Y es una manera de ir haciendo el trabajo, según dice San Marcos 1, por allá creo que es 1:22 por ahí, o 21, por ahí tiene que estar. ¿Qué dice el 21? Y entraron a Cafarnaúm. Escuche. Y entraron en Cafarnaúm, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Cristo? Enseñaba. Véanlo. Entraba en la sinagoga. ¿Qué era lo que hacía? Enseñaba, porque era el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor alimenta a las ovejas. ¿Cómo? Enseñándole. Cuando mira que no hay nadie que le enseñe, se lamenta, siente compasión. Les enseñaba. Y miren qué se gana cuando se enseña. No solamente que la persona adquiere conocimiento, sino que el diablo, que es el encargado de taparle el entendimiento a la gente, tiene que huir. El diablo, que es el que trae la oscuridad, que le impide a la gente ver lo que es malo y lo que es bueno. El diablo que le trae esa noche oscura en la mente y el corazón, esa oscuridad densa que no le permite ver las cosas de Dios y no le permite gustar el evangelio, ese diablo tiene que irse. Ponga cuidado. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba. Otra vez, enseñaba. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad, enseñaba la palabra de Dios, con autoridad. Ustedes se dan cuenta, a mí me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar porque les predico con autoridad, les enseño con autoridad. La palabra de Dios es la autoridad máxima. Sigue. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Aquí vemos un endemoniado. Un demonio que estaba metido en la iglesia. En un hombre. ¿Y qué pasó cuando Jesús comenzó a enseñar? Que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Cuando el sacerdote comienza a enseñar, los demonios sufren, gritan, chillan. ¿Ha venido a destruirnos? Que sepa el mundo entero y que sepan los seminaristas y los sacerdotes que la manera de destruir al diablo en la mente y el corazón de las personas que están en la iglesia, en la sinagoga, es dándoles enseñanza. Así entonces el diablo se va huyendo y comienza la gente a ver con claridad qué es bueno y qué es malo, a entender las escrituras. Es como cuando está en lo oscuro y se enciende una luz. El diablo comenzó a gritarle a Jesús: ¿qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? Mire cómo el diablo se siente destruido cuando un sacerdote enseña. Cuando un sacerdote predica la palabra de Dios. El diablo se siente destruido cuando un catequista le enseña a los niños la palabra de Dios. El diablo se siente destruido cuando un papá, un padre de familia, una madre de familia, enseña la palabra de Dios a sus hijos. Se siente destruido, derrotado, porque le está enseñando la palabra de Dios. Está destruido. Y ese es el arma. Ese es el arma. Escúchenlo. Allá en Efesios capítulo 10, versículo, creo que es el 16. Capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Ese es el 16, ¿sí? 6:16. 6:16, escúchenlo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Cuál será la espada? Que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu con que se puede destruir al diablo y lo saca corriendo?
La palabra de Dios. Por eso hay que enseñar la palabra de Dios. Pero el diablo está muy contento, estaba muy contento, el diablo estaba muy contento en la sinagoga, en el templo. Estaba muy contento porque nadie le predicaba la palabra de Dios. Nadie le enseñaba, él estaba tranquilo. Así está contento en las iglesias cuando los curas no predican la palabra de Dios. Está contento cuando los catequistas están dando enseñanza y no predican la palabra de Dios. Cuando los padres de familia no le enseñan a los hijos la palabra de Dios, el diablo está tranquilo y contento. Pero cuando a un sacerdote se le ocurre comenzar a predicar la palabra de Dios, cuando un seminarista o cuando un catequista o cuando un padre de familia se le ocurre comenzar a predicar la palabra de Dios, el diablo se pone bravo. Se molesta, revienta, no soporta, no aguanta. ¿Qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? Pero también sabe que le llegó la hora. Ha venido a destruirnos. Y todos los que critican al Padre Toro, porque el Padre Toro les enseña la palabra de Dios, son instrumentos del diablo. Que lo que hacen es gritar, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Ha venido a destruirnos? No les gusta que enseñe, porque la palabra de Dios es la espada con que podemos destruir al diablo. Pero hoy el Señor nos invita a perseverar en la palabra de Dios y a enseñar con alegría esa palabra de Dios a los demás. Tarea para la casa. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a enseñar la palabra de Dios y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Gracias, Señor.